Me avisas cuando para empezar la clase. Ya, ok, ya parece que ya. Ya, buenas tardes con todos. Señores, miren, la clase de hoy es variables estadísticas. En matemáticas, en todas las matemáticas existen dos tipos de variables, que son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que dan una cualidad o brindan una característica a una variable. Una variable cuantitativa es una variable numérica que puede ser de dos tipos, discretas o continuas. Las cuantitativas también son conocidas como atributos, o sea, cuando se expresa un atributo o una característica, tú estás dando una cualidad de algún elemento o objeto de estudio, que no permite grado de comparación, por ejemplo, como el sexo, religión o estado civil. Esto es muy importante, que no permite grados de comparación, porque, por ejemplo, tú no puedes comparar dos personas que tienen sexos diferentes. ¿Listo? Si acaso lo que te puedes decir son del mismo sexo, tienen sexos iguales, lo único que se puede hacer. El estado civil de una persona. Las variables cuantitativas son aquellas que son expresadas como que dan una cantidad, por eso es cuantitativa, viene la palabra cuánto. Es la característica cuantitativa del elemento. Estas variables cuantitativas son también conocidas como, a ver, repito por favor, las variables continuas es una característica cuantitativa, o sea, que pertenecen a las cuantitativas. Estas variables permiten división del dato, por ejemplo, o fraccionamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos como ejemplo la estatura. Por ejemplo, yo puedo ser de 1,53 m, de 1,53 m, pero en otra romana puedo dar 1,53,3. La temperatura, puede que ahorita un termómetro mida 40,32 grados de temperatura y el otro termómetro para el mismo escenario puede que le ponga 40,0003. O sea que en las variables continuas hay una característica que es fundamental, que dice que estas variables tienen un número incontable de datos. Cuando tienen un número incontable de datos se conocen como variables continuas. Entonces, tenemos que los atributos son un tipo de variable cualitativa que expresan una cualidad o característica. Esto no permite grado de comparación. Listo. En cambio, las cuantitativas tienen como referente dos variables que son las variables continuas y las variables discretas que están acá. Estas tienen un número incontable de datos, de valores. En cambio, las variables discretas son también cuantitativas. Estas variables no permiten división o fraccionamiento. Por decir, tienen un número cerrado o un número entero, por decir algo. Por ejemplo, personas, el número de carros en una carretera, por ejemplo, dentro de estas variables, estadísticas, tenemos que tener en cuenta que lo principal es que las variables cuantitativas, tanto como las continuas y las discretas, tienen una gran diferencia, que es que las continuas tienen un número incontable de valores, incontable, y que las discretas tienen un número contado de valores.
por tomar más ejemplos, para hacer ejemplos más claros, ya de las variables discretas y continuas. Las discretas presentan un número contable de valores y las variables continuas presentan un número incontable de valores. Entonces, como ejemplo, tomando otros ejemplos, por ejemplo, el ejemplo 19 tiene que el resultado de tirar 2 dados, tenemos que las variables que pueden salir en lanzar 2 dados son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. O sea que son 11 valores que son totalmente contables. En cambio, el volumen del agua dentro de una lavadora de 200 litros, podemos tener de 200 litros de capacidad máxima, podemos tener esa lavadora llena a la mitad. Por decir, de los 200 litros podemos tener un medio, que es la mitad, que serían 100 litros. 100 litros. 100 litros. Puede ser también que la tenemos a 1/3 llena. Y puede ser que hayamos mirado 33.33 litros. O puede ser que la tengamos 1/3, pero mide 33.33 litros. O sea que si seguimos midiendo esta lavadora, podemos tener, por ejemplo, 0.01, o podemos tener aquí es 20. Podemos tener 19.999 y ya no es 20. O podemos ser que tengamos 20 litros, ¿correcto? Entonces tenemos un número incontables valores. En el ejemplo, ese es por el ejemplo 6, que es una variable continua. Para el ejemplo 4, la cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día puede ser 22, 23 en un día, pero no tenemos 23 clientes y medio, o 33.3333 clientes atendidos en un día. ¿Preguntas, por favor, hasta ahí? Preguntas. Se podría decir que los números deberían ser exactos, ¿no? ¿En qué variable? ¿En qué tipo de variables? En la que recién acaba de decir. O sea, supongamos que o sea, en el restaurante debería salir, puede ser 34 clientes, 36, pero no como aquí dice el número impar. Impar puede ser, porque puedo atender 3. Puedo atender 3 clientes. 3 clientes, o puedo atender 2 clientes. 2 clientes. Lo que no puedo es 2 clientes y medio. Ya. No se puede atender 2 clientes y medio, porque el siguiente número, por ejemplo, hoy día atendí 1 cliente, mañana atiendo 2 clientes, está creciendo el negocio, mañana atiendo 3 clientes, pero no voy a poder atender a 2 clientes y medio. Entonces no existe fraccionamiento, no existe número decimal dentro de las variables discretas. Son números enteros. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, tú no encuentras hola. Ya, por ejemplo, tú no encuentras dentro de estos datos, no encuentras fraccionamiento, por ejemplo, ni 2 clientes
Ni 2 clientes, 1/3. La variable es entera. Es discreta. En cambio, por ejemplo, el número de carros en un estacionamiento, tú no vas a encontrar medio carro. ¿Listo? Preguntas, por favor. Ya listo, seguimos entonces. Ya, como no hay preguntas, tenemos una actividad. Tenemos una actividad. Tenemos una actividad. Ya tenemos 10 preguntas, por favor. Tienen que elegir, por favor, aquí. Dar una explicación sobre los atributos, las variables continuas y las variables discretas. Como ustedes ya vimos anteriormente, son cualitativas, que son sexo, religión, color de ojos, ejemplo, así. Continuas son aquellas variables que tienen un número incontable de valores y pueden ser fraccionarias. Las variables discretas es una variable que tiene un elemento definido de datos, que no permite división de la variable. Por ejemplo, personas, número de carros, etc. Aquí hay 10 preguntas que van a ser calificadas, por favor. Yo les pregunto, por favor, ¿hay algún voluntario que responda? ¿El número de peces es una pecera? ¿Qué tipo de variable es? ¿Atributo, variable continua o variable discreta? Pregunto, por favor. La primera pregunta dice, el número de peces en una pecera. ¿Qué tipo de variable es? Sería variable discreta. Correcto, eso es correcto. Listo, la que sigue. Números de alumnos en una escuela. Continua, También ¿no? sería, no, también sería discreta o no. Sí, También sería discreta, sí, porque tiene un número contable. Por ejemplo, puede ser que en un aula existan 12 alumnos. En el otro aula va a haber 14 alumnos, pero no pasa de ahí. Alumnos, ¿ya? Entonces, si hay 14 grados, va a haber 14 datos y punto, ¿no? Otra explicación es que si existieran dos aulas en esa escuela, los alumnos los datos serían 36. A ver, 26. 26, ¿listo? Ok, entonces la variable es discreta. Listo. Ella tiene ojos verdes.
Atributo. Correcto. Tiempo de espera en un consultorio. Atributo. Ese sería continuo. Correcto. Variable continua. Porque yo puedo esperar 1 hora, ¿sí o no? Puedo esperar media hora. Puedo esperar 1 hora y media. 1 hora y media. Puedo esperar 1 hora, 1 hora y 1/3 de hora. O también puedo esperar 1 hora y el 0.33333 de 1 hora. Correcto, ya, entonces la variable sería continua, ¿no? El peso de personas de 20 años. Ese también sería continuo. Correcto, porque por ejemplo, inclusive en romanes de precisión, en menos de 15 minutos tú puedes pesar, si pesas 153,33, tú en 15 minutos puedes pesar 150,33. ¿Listo? Entonces hay un número incontable de valores. La religión de un pueblo. Discreta sería. No. Atributo. Es un atributo. Porque la religión es una característica. Entonces esta es continua y la siguiente es atributo. Ya, número de ganados en una finca. Discreta. Continua. Discreta es la variable. Discreto. Porque no hay media vaca. No no se puede dividir media vaca. Si nos mandan a contar, ¿no? Peso de harina en costal. Continua. Continua. Continua, correcto. El peso es una variable continua. ¿Y color de vestido para una fiesta? Atributo. Correcto. Atributo. Listo. Ok. Hasta ahí tienen 10 en ese trabajo. Igual yo esto les mando a la plataforma, ¿no? Y ahí lo elaboro. Ya. Como práctica, les voy a enviar